bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con el profesor Fabio Gómez Cardona, autor del libro Escritores Indígenas de Colombia, 4 textos fundacionales. Profesor, ¿cuál es el trasfondo de esta investigación? Este trabajo sobre los escritores indígenas pues hace parte de un trabajo muy extenso que he venido haciendo yo en torno a las literaturas indígenas de Colombia y de América. Empecé estudiando las mitologías de algunos pueblos específicos como los Kogi y los Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, estudiando aspectos como lo femenino, lo masculino, el simbolismo asociado con el chamanismo, con los jaguares. Luego quise ver la relación que existía entre esas mitologías indígenas y la literatura escrita por escritores colombianos. Por darte un ejemplo, por José Eustacio Rivera, con La Vorágine. ¿Qué relación podíamos descubrir de los pueblos indígenas de Colombia en la novelística colombiana, ¿no? En determinados autores, y qué tratamiento le daban los escritores a los pueblos y a esas problemáticas asociadas con esos pueblos? Luego decidí pasar de las mitologías, que son la tradición oral de los pueblos, la literatura oral, y de los escritores colombianos, a interesarme en un fenómeno que a partir de la Constitución del 91 ha venido adquiriendo fuerza, y es que existen ya en Colombia escritores indígenas con nombre propio. Cuando se habla de escritores, pues se mencionan escritores formados en la sociedad colombiana no indígena, ¿no? Un García Márquez o Manuel Mejía Vallejo, son hombres del campo de la ciudad, pero que se identifican como colombianos, no se identifican como indígenas. A partir de la Constitución del 91 se empiezan a dar a conocer algunos textos, en principio, pero va ganando fuerza, de escritores que ya se identifican como indígenas, ¿no? Y que publican unas obras muy particulares en el sentido de que se diferencian de los escritores colombianos. Particularmente me intereso en los escritores a los que yo llamo fundacionales o pioneros, porque se adelantaron de alguna manera a esta época, porque su obra apareció antes, ¿no? Por decir, a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX o antes de la Constitución del 91. El caso límite sería el de Esperanza Aguablanca Berichá, una mujer uva, cuyo libro pues aparece justo un año después de la Constitución del 91 y coincidiendo con la problemática que se generó en torno a si debíamos de celebrar 500 años del descubrimiento de América o si debíamos simplemente de conmemorarlo, no celebrarlo, sino conmemorarlo como algo catastrófico ocurrido a los pueblos indígenas. Este libro de los escritores indígenas de Colombia, donde yo trabajo solamente 4, los 4 que considero pioneros, fundacionales, pero sin negar que hay otros actualmente de pronto más conocidos. ¿Qué características definen la obra de estos autores? Hay varias características que hacen la diferencia entre un texto escrito por un autor que proviene de una sociedad no letrada, de una sociedad en donde prima lo oral, como son las sociedades indígenas, y se diferencia en muchos aspectos de los textos escritos pues, por un hombre que está inscrito en la tradición letrada de la sociedad colombiana. Cada texto en sí tiene su particularidad, pero lo que esas personas están escribiendo allí proviene de una tradición que le corresponde a su pueblo. O sea, él no se está inventando una historia como hace un autor de ficción, un novelista, sino que está retomando una historia que puede ser mítica o puede ser la historia más cercana en el tiempo
de lo que le ha tocado vivir a esos pueblos en su interior y con relación a la sociedad dominante. Aunque hay un nombre propio de autor, no es el creador de ficción, sino alguien que está operando como un intermediario entre un acervo popular y una sociedad que no conoce eso, que es la sociedad colombiana, porque de todas maneras el libro se escribe pensando en que va dirigido a la sociedad indígena, pero también va dirigido a la sociedad no indígena. Mientras que un escritor de novela tiene su público ya en mente. Yo escribo para el colombiano o el latinoamericano medio lector de novelas. No me preocupo pues por más, pero a estos escritores indígenas les toca actuar como pivote entre dos sociedades. De alguna manera son agentes de la interculturalidad, inmersos en una situación de interculturalidad que puede ser dialógica, es decir, una relación de respeto, pero que generalmente no es dialógica, sino de violencia, en donde los pueblos están siendo agredidos por la sociedad blanca, por la sociedad colombiana, y sus libros son también una manera de responderle a esa sociedad, a esa agresión de esa sociedad. Un ejemplo de eso podría ser el libro de Vicencio Torres Márquez, que se llama Los indígenas arhuacos y la vida de la civilización. No escribe este libro como lo haría un escritor de novela o de cuento de poesía en la sociedad colombiana para ganarse un concurso o para ser editado y publicado y ganar dinero con él. No, él lo escribe es como una necesidad imperiosa que tiene el pueblo arhuaco de preservar su cultura frente a la agresión de que está siendo objeto por parte de la iglesia, de los misioneros que se le han aposentado allí en su territorio y están transformando su cultura, cristianizándolos, acabando con la lengua indígena, con los mitos indígenas, con los modos tradicionales de vestir del indígena, porque, así valga la redundancia, la misión del misionero es de culturar. Es volverlos católicos, es ponerlos a rezar, es ponerlos a trabajar para los blancos y que aprendan el castellano aunque lo aprendan mal. Entonces, el libro se escribe en esa situación de intensa agresión cultural y de intensa lucha de ellos para preservarse frente a esa agresión de los blancos. Revoluciones y conectividad. Autor Boris Salazar. La hipótesis que contrasta este libro es que los caminos que unen a los que hacen la revolución ya están allí, en potencia, en estado de invernación, en el momento en el que son activados por los eventos desencadenantes hasta alcanzar la fuerza destructora y creadora de orden que conocemos como proceso revolucionario. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Confort ambiental en escuelas públicas de Cali. Autores Verónica Iglesias, Carlos Herrera y Miguel Rosillo. La calidad de la educación está relacionada con el nivel de atención de los estudiantes durante la jornada escolar. Un ambiente propicio y agradable es entonces clave para obtener los mejores resultados, especialmente cuando se trata de niños que son más reactivos a las condiciones del entorno. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿En qué géneros están escritas estas obras? Hay un autor, un crítico peruano que acuña el concepto de la heterogeneidad. La heterogeneidad discursiva, la heterogeneidad textual, la heterogeneidad lingüística, y estos textos escritos por indígenas son un claro ejemplo de esa heterogeneidad que es lo que caracteriza la escritura indígena de América en general. Desde ese punto de vista no corresponden con la tipología que nosotros tenemos acá académicamente. Esto es una carta, esto es un ensayo, esto es un poema, esto es una biografía. Aquí, estos son textos heterogéneos porque mezclan toda esa diversidad textual. El libro de Vicencio Torres Márquez empieza siendo una carta que él le escribe a un funcionario del gobierno que le ha hecho una pregunta, ¿no? El gobierno tiene una oficina de asuntos indígenas en el ministerio en el año 68, entonces el funcionario es el doctor Gregorio Hernández de Alba, que es antropólogo también, y le pregunta cómo es el sistema de tenencia de tierra entre ellos. Entonces es una carta, pero una carta de tipo oficial, es una respuesta a la oficina de asuntos indígenas. Y él le dice, pues para yo explicarle cómo es el sistema de tenencia de la tierra de nosotros, tengo que empezar por el principio. Y entonces empieza a contar el mito de la creación, cómo fue creado el mundo, cómo fue repartido el mundo. ¿Sí ves? Entonces pasa de ser una carta, ¿no? El señor ministro, etcétera, etcétera, con todos los formalismos, pero luego pocos, 2 o 3 párrafos adelante, ya es un mito, está narrando un mito. Y en la medida en que va narrando ese mito, llega a la época en que hay el enfrentamiento con los conquistadores, ¿no? Y cómo llegan los misioneros y cómo se les van metiendo en su territorio y cómo los van atropellando. Entonces ya pasa de ser un mito a ser un relato de denuncia y un relato de tipo que tiene un asidero en la historia, ¿no? De tipo histórico. Y de hecho, el libro está contando en la historia de cómo la misión de los capuchinos penetró en el territorio de los arhuacos con una excusa, ¿no? De que iban a crear una escuela durante unos años para enseñarles a leer y a escribir, pero luego se quedaron de por vida allí, duraron como 90 años haciendo una terrible labor de deculturación y de división de la sociedad indígena, hasta que ellos en estos alrededores de los años 68 tuvieron que emprender una lucha tenaz para expulsarlos de su territorio y tratar de recuperarse espiritualmente de todo lo que los habían despojado. Entonces son, por una parte, producto de una situación de interculturalidad, de agresión, de violencia y de respuesta, y por otro son heterogéneos en su factura.
Tomemos el caso de este libro, que es uno de los más importantes que ha hecho un autor indígena en Colombia, que es Manuel Quintín Lame. Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. El libro está escrito en primera instancia para los indígenas, para que a ellos les sirva de enseñanza o, como decía Quintín Lame, de doctrina, para defenderse de los blancos. Pero en algunos momentos el libro está dirigido a las autoridades en Bogotá y está denunciando cómo algunos blancos en el Cauca o en el Tolima o en el Huila están asesinando a los indígenas, les están quemando sus escuelas, les están disparando, los están maltratando. Entonces cambió el destinatario. En otro momento, por ejemplo, es una respuesta a una persona muy específica, a un político, a un célebre político caucano, que es el poeta Valencia. Entonces él le está dando una respuesta a ese político, diciéndole, nosotros los indígenas somos más inteligentes que los blancos, nosotros no necesitamos pasar 20 años en una universidad, ¿no? Porque lo que a nosotros nos enseña la selva y la naturaleza es suficiente y es superior. Entonces usted puede ser muy letrado, usted puede tener muchos títulos, pero los títulos que me da a mí la naturaleza son tan válidos como los suyos. Usted puede ser el gran poeta, pero yo, que no he tenido educación, que no fui a un colegio, a una universidad, a una escuela, yo también soy poeta. Entonces, es heterogéneo en el destinatario, es heterogéneo en la forma, que puede ser una carta, un telegrama, una denuncia, un relato histórico, una referencia a un relato mítico. Entonces, allí también es heterogénea la escritura. Incluso en algunos casos es heterogéneo lingüísticamente. Y el caso más extraordinario de heterogeneidad lingüística que podemos constatar es el libro del Yurupari, que es otro de los libros que yo trabajo allí, porque el indígena que lo escribió originalmente, por parte de la mamá, pertenecía a una tribu de allí del Baupés que se llaman los Tariana, y por parte del papá venía de una tribu más lejana que se llamaban los Manaos. Entonces, al pertenecer a dos grupos distintos, ya de entrada él conoce dos lenguas, la lengua del papá, de la tribu del papá, y la lengua de la tribu de la mamá. Pero le pide a este indígena, que es un indígena, yo diría muy culto, un hombre que habla 7 lenguas, además del español y del portugués, habla 7 o más lenguas indígenas y está en contacto con las sabidurías de todos esos pueblos. Entonces le pide que le colabore, que le ayude a recoger el texto. Entonces lo que hace Maximiliano José Roberto es que se va y en vez de ayudarle al antropólogo a recoger los textos, lo que hace es que él mismo se pone a recopilar las tradiciones que le van llegando y las junta en una sola y escribe él mismo el texto para entregárselo a este antropólogo. Y entonces en el texto se ven palabras que provienen de esas distintas lenguas, porque él lo que hizo fue coger un mito que tiene versiones distintas en cada pueblo y lo unificó, hizo como una versión general. ¿Qué conclusión le deja esta investigación? Colombia es un país que está en transformación y esa transformación puede ser muy positiva, ¿sí? A un mejoramiento de las condiciones de vida de todos los colombianos. Para lograr eso se implica que el colombiano común, el hombre promedio, aprenda algo que hemos olvidado después de tantos años de violencia en Colombia, y es el respeto por el otro, el respeto por el otro al que vemos como diferente a nosotros, ¿no? El afrocolombiano, el indígena, en la medida en que nos interesemos por conocer al otro. ¿Sí? Si yo desconozco, estoy lleno de temores y de prejuicios frente al otro, pero en la medida en que yo me aproximo y lo conozco en su humanidad, lo reconozco como un igual a mí, yo creo que podemos lograr construir una sociedad mejor en la medida en que
aprendamos a conocer, a respetar y a valorar a estos hombres y estas mujeres que han sido tradicionalmente agredidos y negados por nuestra propia sociedad, por nuestra historia. Pienso que esa podría ser una enseñanza sacada de este trabajo. El sicario en la novela colombiana. Autor Óscar Osorio. Óscar Osorio despliega en este libro sobre la figura del sicario en la novela colombiana lo mejor de su capacidad crítica. Pone a prueba su honestidad intelectual y su rigor investigativo al confrontar algunas de las figuras más prestigiosas de nuestra literatura contemporánea. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Crónica, reportaje, radio y video. Compilador Kevin García. De los 70 años de vida de nuestra universidad, durante 40 se han destacado las iniciativas de la Escuela de Comunicación Social. Nacida en la Facultad de Humanidades, la escuela fue uno de los pilares para la creación de la actual Facultad de Artes Integradas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor de la Universidad del Valle, nombrado hace 20 años. También soy egresado de la Universidad del Valle, hice mis estudios de pregrado en literatura y luego el magíster de literatura aquí en Univalle. Terminando el magíster, pues concursé y obtuve el cargo como docente. Luego pasé a hacer mis estudios de doctorado en Francia y durante todo este tiempo siempre he estado trabajando en torno a la temática de los pueblos indígenas en la literatura, o sea, la literatura de los pueblos indígenas o las referencias literarias de pueblos indígenas en la literatura latinoamericana. Aparte de mi labor como investigador y como docente, pues escribo poesía, escribo cuento, pero también escribo ensayo, ¿no? Por razones del oficio como investigador.
En Francia yo estuve trabajando un conjunto de novelas colombianas para indagar en ellas el tema de la violencia étnica, la interculturalidad y la violencia étnica. O sea, cómo se representa la violencia contra las poblaciones indígenas en las novelas, pero también cómo el hecho mismo de escribir y de describir a estos pueblos es un acto de violencia que ejerce la sociedad colombiana, la sociedad letrada contra las poblaciones autóctonas originarias.